Bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones en este día, en esta tarde, en esta noche, en el tiempo que ustedes vayan a ver estos estudios. Como promesa mía, voy a empezar a subir estos videos de estudio para el grupo de estudios de la iglesia nuestra. Así que, y para cualquier otra persona que quiera también aprender un poquitico al nivel básico, los principios elementales para poder interpretar las escrituras, aprender a predicar y conocer un poco más la palabra de Dios a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado en toda la palabra de verdad. Pido disculpas porque la primera clase no se grabó, no se pudo editar y voy a dar un resumen cortico para ir avanzando en nuestros estudios. Espero que aquellos que se hayan inscrito y que estén interesados en conocer las Sagradas Escrituras, cómo interpretarlas y cómo usarlas correctamente, sean fieles a las tareas que se les van a encomendar y al final, luego de pasar su examen, recibirán su certificado de Asamblea de Dios local. Vamos a estar utilizando la concordancia exhaustiva Strong de la Biblia, la cual les recomiendo cuando tengan un chance la compren. Y también vamos a estar utilizando una de mis versiones favoritas de las escrituras hebreas. Bendito sea el nombre de Dios. Escritura hebrea, Sefer Devar, Aleph Tau, Torah Nevi, Ketubim, Brit Hadashah, que es una escritura mucho más enclarecedora que la Cipriano de Valera Casi de Oro de Reina 1960. Yo uso muchas versiones, pero en esta ocasión voy a usar esta. Y para el conocimiento de ustedes, voy a estar leyendo siempre al inicio la oración que en hebreo se hace, o que en Israel se hace, o que el pueblo judío hace, en este caso, cuando van a leer las Sagradas Escrituras o cuando la van a estudiar, costumbre que también tenían nuestros apóstoles y que tenía también nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Vamos a llamar al Señor por los nombres correctos, hebreos correctos, para que nos vayamos acostumbrando, bendito sea el nombre del Eterno, aleluya, a que uno es su nombre y uno, aleluya, debe ser siempre su pronunciación lo más correcta posible. Sabemos que en cualquier idioma esto que exista, usted se va a seguir llamando Pedro y usted se va a seguir llamando Juan y usted se va a seguir llamando Ana. Entonces es una regla de lo que es la ortografía que no vamos a hablar ahora, que los nombres no cambian en un idioma. Es un error, es decir, que Jorge se dice Yor, porque Yor es George, Jorge y Yor es Yor. Pero eso es otro tema que no tiene que ver con estas clases bíblicas. Solamente hago una aclaración para comenzar. Y comenzaré leyendo la oración en hebreo y haciendo su traducción en español. Baruch et Yahweh HaMevorah. Bendito sea Yahweh para siempre. Baruch ex Yahweh HaMevorah Leolam Baed. Bendito sea Yahweh, el bendito para siempre. Baruch ata Yahweh Elohenu Melech Haolam. Bendito seas tú, oh Yahweh, nuestro Dios, Rey del universo. Asher Bahar Banu Mikol Hamim, que nos elegiste antes de todas las naciones, o delante o entre todas las naciones. Betalanu Getorató, y nos diste esta palabra, la Torá, o las Sagradas Escrituras. Barujata Yahweh noteja Torató. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torá. Beshem Yeshua HaMashiach Melech da Israel. Amén. En el nombre de Yeshua el Mashiach, Rey de Israel. Amén. Conocido comúnmente latinizado como Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, haciendo un énfasis en lo que es un pequeño recordatorio de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Decíamos que la hermenéutica es la ciencia que presenta principios y métodos y reglas de interpretación bíblica, y que estos principios son leyes o reglas que se usan para interpretar cualquier pasaje bíblico, y que estos principios son de uso generalizado. Todos sabemos que la palabra interpretar significa entender el pasaje que se está considerando, a la vez
que se hace una correcta aplicación de lo que se está entendiendo. Nadie, por tanto, puede explicar algo que no entiende, sea bíblico o no sea bíblico, porque por eso es que ocurren los errores. Yo creo, a mí me parece, yo pienso que esto significa, no, qué cosa es realmente lo que es. Si no lo entiendes, no trates de explicarlo. La Biblia sabemos que es un compendio, un grupo de 66 libros divididos en dos partes, aleluya, como el Antiguo Pacto y el Pacto Renovado, un conocido Antiguo y Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y que ella contiene todo lo que el hombre necesita saber concerniente a el plan de salvación y de redención a través de nuestro Señor, aleluya, Jesucristo o Yeshua, el Cristo, el Nazareno. Entonces, hemos hablado hasta aquí, hemos dicho también que las Escrituras es explicada por la misma Escritura y que es uno de los principios generales que tenemos que memorizar. La Escritura se interpreta a sí misma. Por eso, a veces hay muchos errores y a veces se repite en los seminarios como un papagayo lo que te enseñaron de un libro de un teólogo, y ese teólogo tiene una opinión X sobre tal punto bíblico. Por ejemplo, algunos creen que la iglesia se va a ir antes del rapto de la iglesia, otros creen que la iglesia se va a ir a la mitad de la semana 70, otros creen que la iglesia se va a ir al final de la semana 70, o sea que va a pasar toda la tribulación. Otros creen inclusive que la iglesia va a pasar por un tiempo hasta lo que es el día antes de la ira. Hay muchos conceptos, hay muchas opiniones teológicas, pero lo correcto sería lo que dice la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Alabado sea el nombre del Señor. Y usando esta concordancia que nos puede ayudar con los conceptos y las palabras hebreas y griegas, no necesitamos entonces saber el idioma hebreo ni el idioma griego, porque ya tenemos esta referencia que nos puede ayudar muy especial, a menos que queramos ser unos teólogos o unos exegetas del texto bíblico. Pero este es un curso encaminado a presentar principios básicos, hermenéutica, homilética y unas 6 o 8 asignaturas que voy a estar dando para preparar líderes y obreros aptos que puedan predicar, enseñar y manejar e interpretar las escrituras correctamente. Eso que es un curso bien básico. Y el principio que declara que la Biblia es su propio intérprete es muy importante memorizar, interiorizar y entender que ella misma se explica a sí mismo, y esto lo vamos a aprender a través de esta maravillosa ciencia de la homilética. Entonces, la Biblia por sí contiene elementos básicos para su propia interpretación, como vamos a ver, y lo primero que vamos a aprender en este día, tarde, noche, dependiendo del tiempo en que usted esté estudiando, va a ser que existen los llamados pasajes paralelos. Pasajes paralelos. ¿Qué cosas son los pasajes paralelos? Los pasajes paralelos son pasajes que están en diferentes partes de las escrituras, pero que hablan de un mismo tópico, de un mismo tema, señalan un mismo evento, señalan una misma enseñanza o confirman una misma enseñanza. Y estos pasajes paralelos nos ayudan a nosotros a entender, a veces con diferentes palabras, nos ayudan a entender a nosotros de qué se está hablando. Ejemplos podemos ver en Colosenses capítulo 1, verso 16. Y me gustaría que en sus casas ustedes fueran estudiando con la Biblia, buscando los textos, leyendo los textos, porque esto les va a ayudar mucho a la hora del examen y también a la hora de usted poder explicarle a alguien el día de mañana qué cosa es un pasaje paralelo o cada uno de los puntos que vamos a estar hablando aquí. Colosenses capítulo 1, verso 16, leemos: pues por él fueron creadas todas las cosas. Hay otro pasaje en que la obra creadora que habla que en Cristo y por Cristo fueron creadas todas las cosas, y se encuentra
en Juan 1:3, Hebreos 1:10, en Efesios 1:7, vemos que se sigue hablando y se repite también en Colosenses capítulo 1, verso 14, que la obra que Cristo hizo como tal, en Él están creadas todas las cosas, y a esto se le llama pasaje paralelo, porque se va repitiendo de distintas formas o de distintas maneras, a veces con algunos cambios de palabra o más ampliado, en este caso, que Él sustenta todas las cosas y que en Él están todas las cosas y todos los principios, y te va ampliando y ampliando el concepto de que Yahshua HaMashiach o Jesucristo, el Mesías, es el creador de todas las cosas. También vemos acontecimientos, otro tipo de pasajes paralelos en los que hay acontecimientos como por ejemplo el ungimiento de Cristo Yahshua en Betania. Podemos ver que en Juan 12, verso del 1 al 8, nos habla del ungimiento de Yahshua HaMashiach o de Cristo Jesús en Betania. En Marcos se repite también esta verdad, capítulo 14, verso del 3 al 9. En Mateo 26, verso del 6 al 13, nos habla del mismo acontecimiento. Y bueno, vemos también cómo Jesús calma la tempestad, y esto se repite en Mateo 8, 23 al 27, Marcos 4, 35 al 41, Lucas 8, 22 al 25, y vemos otro pasaje paralelo también, el acontecimiento famoso de la transfiguración de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, que se encuentra en Marcos capítulo 9, verso 2 al 13, Mateo 17 y 1 al 13 y Lucas 9, 28 al 36. Entonces vamos viendo que los pasajes paralelos, este concepto de los pasajes paralelos nos ayudan a entender o a ampliar o a profundizar nuestro conocimiento de las escrituras, y nos aclaran porque quizás un pasaje, por ejemplo, dice Cristo fue ungido y hasta ahí deja, pero ya entonces el otro pasaje que es paralelo dice fue ungido en Betania, y entonces el otro pasaje paralelo que habla del mismo ungimiento nos dirige: Cristo fue ungido en Betania a tal hora, tal día, en tal fiesta, y entonces sucedió esto y esto, y va ampliando y ampliando y ampliando todo lo que sucedió en ese ungimiento. Eso que esto de pasaje paralelo es muy importante. Vemos ejemplos que hablan del bautismo, en este caso de Cristo Yahshua, en Mateo 3, verso del 13 al 17, y en Marcos capítulo 1, verso del 9 al 11, hablando lo mismo. Y estos pasajes dan su propia explicación. Existen casos como las parábolas, por ejemplo. Vemos que muchas parábolas, en el caso de las parábolas, hay muchas parábolas que luego se explica más adelante. En este caso, el Mesías, Yahshua, explica más adelante lo que significaban esas parábolas. Lo podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 8, y la interpretación de esta parábola que se encuentra en Mateo 13, del versículo 3 al 8, está dada ya en Mateo 13, 18 al 23, y vamos a leer este ejemplo para poder comprender un poquitico más. Dice la escritura en Mateo capítulo 13, verso del 3 al 8, en la versión Reina Valera actualizada. Voy a estar mencionando siempre cada versión que vamos a estar utilizando. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí que un sembrador salió a sembrar, y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó.
Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a un 100, y a otro 70, y a otro 31%. Ahora bien, en Mateo ya 13, verso 18 al 23, nos explica el significado de esta parábola. O sea que no hay que estar inventando y haciéndose idea qué habrá querido decir el Señor, qué quiere decir esto. Bueno, tal libro dice tal cosa, tal teólogo dice tal cosa. En el seminario me enseñaron que la parábola esta significa no lo que te enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? Porque recuerde, la Biblia se interpreta a sí misma. No que dijo el maestro, que dice la Biblia. Siempre yo tenía un lema en mi tierra natal y también en el estado de Florida. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo creo y no lo hago. Y creo que es algo muy sabio. Ahora Mateo capítulo 13, verso 18 al 23 dice así. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Aquí está el pasaje paralelo que está ya explicando. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el maligno y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan, o sea, se apartan. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y quedan sin fruto. Yo añadiría los entretenimientos mundanales y tantas cosas. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que de veras lleva fruto y produce a 1%, y a otro 70, y a otro 30 por 1. O sea que aquí, en este pasaje paralelo, nos está explicando el significado de que la palabra cayó entre espinos, que la palabra cayó entre pedregales. Bueno, ¿y qué significa eso? Y que la palabra cayó, y no entiendo. Bueno, ya en el pasaje paralelo me explica que se refiere a los distintos tipos de terrenos, hablando de corazones, de personas. Hay personas, usted sabe, que se convierten con alegría y yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y después no vamos a la iglesia. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y hasta se llegan a bautizar. Y después con el tiempo llega el problema, la situación, la circunstancia, ya no van más a la iglesia. Aceptan a Cristo como el Señor y Salvador, pero después las cosas del mundo, las fiestas, las diversiones mundanales, los paris, los parques, tantas cosas, empiezan a robarle el primer lugar a Dios. Y entonces terminan por enfriándose y justificándose. Bueno, predicador, pero todo no puede ser iglesia, hay que también divertirse. Igual, este tipo de personas empieza a sufrir lo que es pérdida espiritual sin darse cuenta y a la larga o a la corta termina llevando una vida fría que proporciona no más que otra cosa, la pérdida de la salvación. Ahora, continuamos hablando que este principio básico de pasaje paralelo fundamental sobre el cual descansa todo el trabajo hermenéutico de la sana doctrina. O sea, que todo, aleluya, el trabajo de la hermenéutica descansa sobre este principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Y vemos ejemplos de pasajes paralelos. A veces una porción del Nuevo Testamento no se puede entender a menos que usted vaya al Antiguo Testamento. O a veces hay una porción del Antiguo Testamento que está un poco como que en neblina, pero cuando usted va al Nuevo Testamento, entonces entiende. O a veces en el mismo capítulo, o a veces los versículos anteriores o posteriores, o a veces en otros libros, dependiendo. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y cuando alguien dice la Biblia se contradice, es porque no ha entendido este principio, no ha comprendido este principio, y vamos a ir aprendiendo paso a paso.
Por ejemplo, algunos toman por error como base a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 29, esta porción en la Escritura, al no usar esta regla de que la Biblia se interpreta a sí misma y este principio de los pasajes paralelos, algunos pues toman este pasaje de Primera de Corintios 15, 29 para justificar supuestamente el bautismo por los muertos, una doctrina católica. La doctrina, por ejemplo, de las monjas católicas no es un invento, está basada por una mala interpretación de Lucas capítulo 2, verso 36 al 38. Y así, etcétera, hay muchos errores por no utilizarse la correcta interpretación bíblica o las correctas reglas de hermenéutica. Entonces tenemos que entender, hermano, que los pasajes oscuros, o sea, esos que están así medio que uno no puede entender bien, como que están confusos, siempre son explicados por pasajes más claros. No por la opinión del teólogo Pepito, ni por la opinión del pastor Jorge, ni por la opinión del superintendente, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque escrito está, toda escritura es inspirada por Dios y es útil toda la escritura para corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda verdad. Toda la escritura. No, hermano, que el problema que tiene la iglesia hoy en día es que separa mucho el antiguo pacto con el pacto renovado, o sea, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, no porque eso era la ley, no porque el Antiguo Testamento, no porque eso era para Israel, pero sí cuando el pasaje bíblico del Antiguo Testamento habla de dinero, habla de diezmo, entonces sí me conviene. Entonces sí, ya no es ley, entonces sí hace falta. Si usted se pone a mirar, aleluya, esto es una realidad. Se menciona Malaquías y cuando se habla de Malaquías no se habla de que está en el Antiguo Testamento. Pero cuando vemos otras verdades, ya entonces la gente brinca y dice, no, es que esto es legalismo. Esto no es para la iglesia, esto era para Israel. Un ejemplo típico y bien risible y bien incomprensible es el punto de los 10 mandamientos. Cuando se habla, y me estoy separando, pero estoy aclarando porque esto es lo que trae a veces confusión dentro del pueblo de Dios. Cuando se habla de que no estamos bajo la ley y de que Cristo clavó en la cruz aquella ley que nos era contraria y que nos acusaba, cuando se habla de esta ley, se está hablando de la ley de los sacrificios, la ley mosaica de los sacrificios que había que hacer por cada pecado, ya sea una paloma, ya sea un cordero, ya sea un toro, dependiendo lo que requiriera la escritura con respecto a la ley de sacrificios para nuestra justificación y salvación. Amén. O también se refiere a la ley, en este caso, no solamente judicial, ceremonial, sino la ley judicial de Israel, en este caso. Pero cuando se habla de la ley moral, todavía la iglesia está bajo la ley moral de Dios. Y el que diga que la iglesia ya no está bajo la ley moral de Dios y está solamente que todo es por gracia, entonces la escritura claramente dice que nosotros no podemos ser idólatras. Y es un mandamiento de los 10 mandamientos. La escritura dice claramente que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. La escritura dice claramente que nosotros no podemos robar. Y eso viene de los 10 mandamientos. La escritura dice claramente que nosotros no debemos codiciar lo ajeno. Y eso también está en los 10 mandamientos. O eso nace en los 10 mandamientos. Es uno de los 10 mandamientos. Y así sucesivamente, no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Oh, pero hay un problema en todos estos 10 mandamientos. Si usted se fija, que es algo completamente antiescritural y contraproducente.
Hay un mandamiento de los 10 mandamientos que a algún teólogo se le ocurrió quitar. ¿Por orden de quién? No sé, porque no fue por orden de Dios. Porque esos 10 mandamientos son perpetuos y para siempre, lo dice la palabra de Dios. Y repito, si decimos que estos 10 mandamientos eran para Israel, entonces podemos adulterar, podemos robar, podemos matar, podemos mentir, podemos codiciar. No tenemos que honrar a nuestro padre y nuestra madre. Podemos tener otros dioses, imágenes y postrarnos delante de ellos. Sin embargo, todo el que me está escuchando va a decir no. ¿Y entonces qué pasó con el cuarto mandamiento? Los días que tienes que trabajar y un día debes descansar. Por el bien de tu salud, por el bien de tu cuerpo. Y ese día es el día de descanso. Y es el día en que tú me vas a buscar y me vas a adorar y vas a tener servicio a mí. El séptimo día. ¿Qué pasa con ese mandamiento? Oh, hermano, pero, óigame, pero eso es la ley. Pues entonces, si alguien se atreve a sacar, la Escritura dice por boca de Cristo Yahshua, no es problema de teólogo, no es problema de una institución. La palabra de Dios dice claramente que si alguno rompe alguno de estos mandamientos, rompió los otros 10 mandamientos, o 9 mandamientos en este caso. De manera que si usted no adultera, pero ni usted codicia, pero usted en este caso tiene imágenes y adora, está rompiendo todos los mandamientos. No le sirvió de nada. De manera que si usted no roba, no adultera y no codicia, pero usted no honra a su padre y a su madre, usted está rompiendo los 10 mandamientos. De manera que si usted en este caso no adultera, no roba, no fornica, no codicia a lo ajeno, también honra a su padre y a su madre, y tampoco hace imágenes de lo que está arriba y abajo en la tierra, pero usted no guarda el mandamiento de reposar como Dios ha ordenado, también está rompiendo los mandamientos. Y para terminar esta sección, se le acercó a Yahshua HaMashiach o a Cristo Jesús, un joven, y le preguntó: maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que Cristo le dijo fue: los mandamientos conoces. Y la Escritura claramente dice que todos los mandamientos y toda la ley de los profetas se resume en un solo mandamiento: ama a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo, que es el segundo, como a ti mismo. ¿Y por qué la Escritura dice que en estos 2 mandamientos se cumplen todos los 10 mandamientos morales? Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas de tu mente y de tu vida, hermano, amigo que me escucha, tú no tendrás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra y no la adorarás y no te inclinarás a ella porque amas a Dios con toda tu fuerza. Tú guardarás el día de reposo porque tú amas a Dios con toda tu fuerza. Tú honrarás a tu padre y a tu madre porque tú amas a Dios con todas tus fuerzas. Tú no robarás, tú no adulterarás, tú no fornicarás, tú no darás falso testimonio, o sea, no dirás mentira. Tú cumplirás todos los 10 mandamientos morales porque amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y no le harás daño a tu prójimo porque lo amas como a ti mismo. Entonces, es muy importante que entendamos, aleluya, que al no guardar, en este caso, el principio hermenéutico de que la Biblia se interpreta a sí misma y de que toda la Escritura es inspirada por Dios y que hay que ir aprendiendo a quitar esas barreras, porque por boca del apóstol Pablo el Espíritu Santo dijo: todas las cosas estas que se escribieron son para vuestra enseñanza y para vuestra sabiduría. No dijo, no, el Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, solamente ustedes ocúpense del Nuevo Testamento. No lo dice en ninguna parte. Hay que ser un poco
cuidadosos y sabios a la hora de que se escuchan esos conceptos desde los púlpitos, porque eso es lo que hace partir la Escritura en dos, y los creyentes empiezan a valorar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo ven como un libro de cuentos y estampas, historias. Historias, son puras historias. Y de ahí saco lo que me conviene. Saco los diezmos, saco las ofrendas, esto otro no me conviene. De los 10 mandamientos saco esto, esto del sábado es para la gente de la ley, y así. Y se va rompiendo las escrituras cuando no debería ser así. Estamos aprendiendo hermenéutica y les voy a enseñar a usted cómo es la hermenéutica real. Ya después usted la aplicará de acuerdo a como usted quiera en su corazón, pero mi papel como ministro es enseñarle a usted la verdad. Entonces, los pasajes oscuros son explicados por pasajes más claros. Y no se puede deducir principios de fe o conducta de pasajes que tienen un significado un poco oscuro. O sea, no se puede enseñar o traer una enseñanza como tal, una explicación exhaustiva de un pasaje que para mí, por ejemplo, sea de un significado oscuro o difícil de comprensión, porque puedo caer en una falsa doctrina, como estaba diciendo el pasaje que habla de las monjas católicas, Lucas 2, 36 al 38, que es una mala interpretación, o el pasaje por el bautismo de los muertos que estábamos mencionando anteriormente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Entonces, el Nuevo Testamento explica muchos pasajes oscuros del Antiguo Testamento, como decía, es su significado y su explicación. Vemos, por ejemplo, un ejemplo más, el libro de Levíticos, que para algunas personas es muy complicado, explicado más claramente ya en el libro de Hebreos. Usted quiere entender el libro de Levíticos, vaya al libro de Hebreos y léalos ambos, pasajes paralelos, y va a entender con claridad a qué se refiere el libro de Levítico, porque el libro de Hebreos es una sombra o una explicación ampliada o un pasaje paralelo del libro de Levítico. Ahora bien, vamos a ver lo que es la parte de la aplicación personal en esta clase, y ustedes tienen como tarea buscar pasajes paralelos que expliquen. Repito, ustedes como estudiantes tienen la primera tarea, y es buscar pasajes paralelos. Ya sabemos lo que es un pasaje paralelo, pasajes que expliquen o que amplíen lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29. Que bueno, la respuesta se la voy a dar en este caso. Juan 19, verso 33 al 36, y primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, serían los pasajes paralelos del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Ok, yo busqué esta parte de la tarea para darles un ejemplo y una ayudita, y lo pueden comprobar en sus casas, que primera de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29, es explicado en Juan 19, 33 al 36, y en primera de Juan 3, 5. Ahora sí, la tarea sería en este caso que busquen pasajes que expliquen Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 34. Es una tarea que les voy a dar a todos ustedes. Empiezan a buscar en toda la Biblia pasajes paralelos a Mateo 10:34, o que expliquen mejor Mateo 10:34. Entonces pasamos rápido ya a la primera regla de hermenéutica. Estábamos hablando de principio. Ahora vamos a hablar de la primera regla de hermenéutica, que es, aleluya, en cuanto sea posible, oiga bien, en cuanto sea posible, tome las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Qué quiere decir esto, Pastor Jorge? Que si la Biblia dice Jorge comió pan, no está interpretando de que Jorge comió pan significa de que un ángel le trajo un pan celestial. No, la Biblia dice Jorge comió pan, pues eso es lo que significa. El perro caminó y mordió
significa que el perro caminó y mordió. No, ¿qué significa? ¿Qué tendrá que...? No significará que el perro es un demonio y que si muerde significa que la persona cayó en pecado. No, 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 no. Esta regla, primera regla de hermenéutica, es que mientras sea posible, porque vamos a ver casos que ya no es posible, porque entonces no se puede tomar la palabra o lo que se está diciendo literalmente porque fuera una locura. Así que vamos a ver que esta primera regla de hermenéutica es: en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. O sea, cada escritor de la Biblia tenía una cultura diferente. Tenemos reyes, tenemos profetas, tenemos personas estudiadas como Pablo, tenemos doctores como Lucas, tenemos carpinteros, tenemos de distintos rangos. Reyes como el caso de David con sus salmos, Salomón, bueno, ¿para qué hablar? Y cada uno escribió en una época diferente, bajo un tiempo, circunstancias diferentes, y le parecía mejor, y creo que estaban claros, en explicarle al pueblo la palabra de Dios usando lo que el pueblo conocía. Por ejemplo, si en la época actual se le fuera a enseñar a alguien acerca de que no dejes que algo te haga perder el tiempo, usted podría decir, porque en esta época existe. El celular no es malo, la computadora no es mala, el internet no es malo, la televisión no es mala. Lo que es malo es que nosotros perdamos el tiempo que le pertenece a Dios frente al celular, a la computadora, al televisor. Eso lo puedo decir yo ahora, un pastor de este siglo, pero en el siglo pasado o siglos muy atrás o en los tiempos de Cristo usted no podía hablar ni de celular ni de computadora porque no existía. Pues bien, asimismo, los escritores hablaban con palabras y usaban ejemplos que les eran fácil de entender a la gente de su época porque estaban familiarizados con estos conceptos, con estas palabras y con estos ejemplos. Por ejemplo, cuando se explica el significado usual de la palabra ordinario, decimos que río significa río, como decía. Caballo, pues significa caballo, etc. Pero no siempre, como decía, se puede interpretar así, porque hay muchas formas. Les voy a poner un ejemplo ahorita más adelante, pero río significa río. Pero si usted recuerda aquel pasaje cuando Cristo le dice a sus discípulos: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted corta el pasaje hasta ahí, usted se queda diciendo, o sea, quiere decir que cuando una persona se convierte en cristiano, de su interior va a empezar a soltar chorros de agua por la boca. Sé que esto le va a soltar un poquitico cómico, pero si usted continúa el pasaje, usted ve que dice, esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creyeran en él. O sea, que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es como un río que usted sabe que está corriendo. Bueno, ese Espíritu Santo iba a estar fluyendo en la persona. Ve cómo cuando usted amplía el pasaje, usted puede entender a qué se refiere. Pues a esto me refería cuando decimos que esta primera regla, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido, cuanto sea posible. Si no es posible, no. Porque río significa río y caballo significa caballo, pero ya en este pasaje que le expliqué, río se refiere a el movimiento, el fluir de las aguas, pero del Espíritu Santo de Dios. O sea que cada idioma tiene sus propias formas comunes de expresión, de interpretación. Usted sabe, el puertorriqueño tiene sus formas de hablar, el cubano tiene su forma de hablar, el chino tiene su forma de hablar. Cada idioma, cada país tiene su cultura y tiene su forma de hablar. Inclusive hay que ser a veces cuidadoso, porque lo que en un país no es una palabra ofensiva, en otro país sí lo es. Eso que hay que ser muy cautos e inteligentes en esto. Entonces cada idioma, todos lo sabemos, tiene parábolas, símiles, expresiones y simbólicas diferentes. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Juan, capítulo 6, versículo 31, cómo se debe tomar la palabra pan. Primera de Juan,
capítulo 6, verso 35. También en Génesis 6, 12, cómo se debe tomar la palabra carne y camino. Vemos otro lugar, Zacarías, capítulo 1, verso 69, cómo se deberían tomar la palabra cuervo y casa. Éxodo, capítulo 12, verso 3, cómo se debe tomar la palabra cordero. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 29, cómo se debe tomar la palabra cordero. Ahora, ¿cómo se puede conocer el sentido literal o figurado de una palabra? El sentido literal, para aquellos que no entienden la palabra literal, se refiere a que Jorge significa Jorge, caballo es caballo, pan es pan, río es río, cielo es cielo. Y figurado es cuando Jorge significa algo más, pan significa algo más, río significa algo más y cielo significa algo más. En este caso ya sería figurado. No sé si me hago entender, pero creo que he sido claro. Así que este mismo texto puede aclarar el sentido de la palabra que estudia. Así que usted en su casa puede buscar Primera de Juan, capítulo 6, 35, y me va a decir a mí cómo usted cree que se debe tomar la palabra pan. Si en sentido literal, que pan significa pan, o si en sentido figurado, que pan puede significar algo más. También va a buscar en su casa Génesis 6, 12 para que me explique cómo usted cree que se debe interpretar, según lo que usted lee, la palabra carne y camino. Si es carne un camino o si se tiene que tomar en sentido figurado, porque camino significa algo más y carne significa algo más. Y así usted me va a buscar Zacarías 1:69 y me va a decir cómo se debe interpretar la palabra cuervo y casa. Si se debe interpretar literalmente que es un cuervo y una casa, o es un lenguaje figurado y significa cuervo y casa algo más. Y igual Éxodo 12:3, cómo se debe tomar la palabra cordero y así mismo. Así que vamos a ver, en este caso, el Evangelio según Juan, capítulo 7, verso 38, y dice así la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El término ríos de agua viva, como había explicado en este versículo, se explica ya en el verso 38. Juan 7:39. Juan 7:38 dice: el que cree en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, la explicación ya aparece en el versículo siguiente, Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Ven, aquí está moviéndose la primera regla de hermenéutica. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual u ordinario, o sea, lo que significa, mientras que sea posible. Amén. Ahora vemos entonces cómo Juan explica claramente lo que significa la palabra que río. Ya no se puede tomar como un río, que la persona que se convierte en cristiano y recibe el Espíritu Santo va a empezar a soltar chorros de agua como si fuera una fuente de la boca. No, se refiere a el mover, a el fluir del Espíritu Santo en la persona. Vemos también otro ejemplo más. Mateo capítulo 16, verso 6. Dice la Escritura: guardaos de la levadura de los fariseos. Y esto está explicado en los versos 1 y 12 del mismo capítulo. Aleluya. Que usted puede buscar en su casa, y no se lo voy a explicar aquí porque me gusta enseñar, pero que sean un poco autodidactas, que ustedes también vayan buscando la interpretación. Porque si yo les leo solamente guardaos de la levadura de los fariseos, ¿usted cree que esto se puede tomar en su sentido
mientras que sea posible en su sentido ordinario, o usted cree que esto es algo figurado? Levadura es algo que se utiliza para leudar el pan, la masa, usted sabe, para hacer pan dulce, whatever. Y Cristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Quería decir Cristo acaso que los fariseos eran panaderos? ¿Quería decir acaso que si los fariseos hacían panes, tortas, no lo compraran? ¿Quería decir que si los fariseos vendían cualquier producto de la harina, como ellos usaban levadura, no le compraran a ellos, sino que compraran productos a otras personas, pero que no fuera fariseo? Le explico así porque mi finalidad es que usted entienda, no dar una clase por entender, sino que al terminar hermenéutica todas sus dudas estén disipadas y usted pueda interpretar las Sagradas Escrituras correctamente. Así que este versículo de Mateo 16:6 se explica en el mismo capítulo de Mateo, en el verso 11 al 12. Búsquenlo en su casa, no le voy a dar la respuesta. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Y noten que de todo esto le voy a preguntar en las pruebas, en los exámenes. Así que 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice así: no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, como a niños. ¿Es explicado el sentido de carnales y niños en los versículos? Otro modo determina si el lenguaje es figurado o se puede considerar diferente. El lenguaje de un pasaje literal, cuando al querer interpretar de manera imposible, no tiene sentido. O sea, que en pocas palabras, cuando Pablo le estaba diciendo a ellos, yo quería hablarle a ustedes como espirituales, pero veo que ustedes son unos carnales. Y cuando hablamos de personas carnales, el latino, desgraciadamente, en lo primero que piensa es en la inmoralidad sexual. No sé por qué. Este hermano es un carnal. Esta hermana es una carnal. Este hermano no es espiritual. Esta hermana no es espiritual. Son carnales. Automáticamente todo el mundo piensa, estos hermanos están practicando algún tipo de inmoralidad sexual. Y como yo explicaba anoche en el mensaje, no pueden pensar que el hermano es carnal porque es chismoso. No pueden pensar que la hermana es carnal porque es contenciosa y divisionista. No pueden pensar que el hermano es carnal porque es murmurador, porque guarda enojo y tiene una ira y un odio, que odia a un hermano y para perdonar le cuesta trabajo. No pueden pensar que la hermana es carnal porque la hermana cuando se aira dice malas palabras. No pueden pensar que el hermano es carnal porque es adicto a decir mentiras. La palabra carnal para pueblo hispano muchas veces, desgraciadamente, se interpreta como un asunto de inmoralidad sexual. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, cuando le habla aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, a los creyentes le dice: yo no pude hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales. Se refiere a que ellos, la palabra carnal, ellos estaban actuando como niños. Y por lo tanto, ningún niño que yo sepa hasta el día de hoy comete inmoralidad sexual. Se estaba refiriendo que como niños estaban en el chisme, que como niños se estaban fajando, que como niños estaban constantemente actuando de una forma inmadura. Y que él veía que no crecían espiritualmente, estaban actuando como carnales, como niños, como... Son chiquillos ustedes, en otras palabras, lo que decía el apóstol Pablo. Y por eso no puedo adelantar la doctrina, no puedo enseñarles cosas más profundas, porque si digo es algo, eso lo está diciendo por mí. Eso no es una actitud carnal. Si digo algo, el pastor está tirando piedra. Esto es seguro fue porque se enteró de esto. El juzgar el hermano o a la hermana, o el estar haciendo juicio contra el hermano y el prejuicio, no es una actitud carnal.
Por eso es que el apóstol Pablo en este caso les decía a ellos que eran carnales. Pero aquí vemos que la palabra carnal ya no se puede interpretar como que carne, que ellos compran carne y se restriegan en la carne. Que claro, si estamos hechos de carne, no, se refería a una actitud de inmadurez. Entonces, en este sentido, la palabra ya no se puede tomar en su forma usual, normal, literal, porque no se está hablando que ustedes son carnales porque ustedes comen mucha carne. No, carnales porque están actuando como niños, están murmurando, están en chisme, son hermanos de cartón, no se les puede decir nada, no se les puede exhortar porque enseguida se airan, enseguida se molestan, enseguida se van de la iglesia y ya no voy más porque el pastor me hirió, porque el predicador me hirió. Son actitudes carnales y a eso se refería el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que era carnal. Tenía los dones del Espíritu Santo, pero era una iglesia bien problemáticamente carnal. En ese aspecto, muy madura. No los podía tocar porque, ay, me tocó, ay, ya no vengo más, ya, me hirió, eso era para mí. Y a eso se refería el apóstol Pablo. Amén. Ahora vemos otro ejemplo en el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 53. Y dice así, y esto es importante que lo veamos porque muchas personas lo pueden confundir. Si no coméis mi carne, dijo Jesucristo, el Hijo del Hombre, y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Si nosotros tratamos de interpretar el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 53, literalmente, ¿será que Cristo nos está invitando a que seamos vampiros? ¿O no? Peor, a que seamos caníbales. Tenemos que comer carne humana y beber sangre. Pero entonces la Biblia se equivoca. Aquí hay una contradicción. Porque la palabra dice que no comerá sangre, está prohibido. Pero ahora Cristo está diciendo que comamos su carne y su sangre. ¿Qué es esto? Esto es una locura, este libro no se entiende. Porque la primera regla de hermenéutica, que es la que estamos tratando hoy, nos está explicando que mientras sea posible, mientras se pueda, se debe interpretar las palabras literalmente como son. Pero ya en este caso no se puede interpretar. Se tiene que tener como en sentido figurado. Y se puede comprender entonces que cuando Cristo se refiere a que comer su carne y beber su sangre, se está hablando, aleluya, de un pacto. De un pacto. La sangre de su pacto. Cuando nosotros comemos la Santa Cena, el pan, supuestamente o simbólicamente, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Estamos siendo partícipes de ese pacto. A eso se refería. Y cuando estamos bebiendo el vino, dice la Escritura que estamos bebiendo, el vino se representa la sangre de Cristo. No estamos tomando sangre. Entonces, vemos que hay pasajes que se pueden tomar literalmente y hay pasajes que se tienen que tomar figuradamente. Y así, de esa manera, la Escritura en ninguna parte, siguiendo este precepto, este principio, esta primera regla de hermenéutica, no va a haber errores, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Y le estoy dando bastante ejemplo para que aprendamos. Habiendo sido blasfemo, dice el apóstol Pablo, y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Este pasaje tiene que ser interpretado de manera literal. No soporta otra interpretación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que antes de él convertirse al evangelio, antes de él convertirse a las buenas noticias de salvación de Cristo Yeshua, él era blasfemo y él era perseguidor de la iglesia porque creía que estaba haciendo lo correcto, porque pensaba, como un judío que él era él pensaba
de que este Cristo está con una nueva doctrina y que estos discípulos se están separando completamente de la ley mosaica y que esto es del diablo, esto hay que perseguirlo, esto hay que aniquilar a esta gente porque esta gente es una falsa doctrina. Pero cuando él estuvo el encuentro, camino de Damasco, dice la Escritura, dice que él se convirtió, se salvó, se convirtió en el gran apóstol de los gentiles, y por eso que él dice que él había sido, habiendo sido el blasfemo, perseguidor e injuriador, pero que al final fue recibido a misericordia. Entonces, este pasaje sí se puede interpretar literalmente porque está hablando de algo muy claro. Ahora, sin embargo, vamos a ver un pasaje que a ustedes le va a dar risa y que no se puede interpretar literalmente. Vamos al libro de Cantares, Cantares capítulo 1, verso 9. Mire eso. Si hoy usted le dice este poema a una mujer, posiblemente le dé una bofetada, una cachetada. Porque dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga. Mire qué piropo que usted le diga a la novia suya, eres como una yegua. Por eso me gustas, porque eres como una yegua. La muchacha diría, puede ser que le conteste jocosamente, y tú eres un caballo entonces. Pero no, hermano, este pasaje no se puede interpretar, no soporta la interpretación literal, porque él se está refiriendo en el sentido poético, y recuerde que cada escritor habla de su época y con un lenguaje que para las personas les fuera a entender. Las señoritas de aquella época entendían que las yeguas del faraón, ese carruaje hermoso, porque los caballos los vestían bellos, la verdad, con colores y cosas, y quedaban hermosísimos. Entonces, lo que está queriendo decir en Cantares el escritor a la muchacha, a la amiga, es, tú eres tan hermosa como esos carruajes de caballos del faraón que están vestidos con oro, con plata, adornados de colores morados, dorados, violeta, azules, y todos esos pendientes que van brincando, y esos caballos lozanos fuertes, hermosos, bien peinados, perfumados, porque esos reyes tenían sus caballos no como hoy en día, hasta los perfumaban. Entonces está comparando a su amiga con ese hermoso animal, que está tan vestido con oro, con plata, con algo hermoso, que le daba gusto ver las yeguas, los caballos del faraón. Y entonces lo que le está diciendo a su amiga, eres una yegua, no, le está diciendo, eres tan hermosa como esa preciosura que tiene el faraón. Entonces este pasaje, a yegua de carros de faraón, te he comparado, amiga mía, no se puede tomar en su sentido literal. Una vez más, la regla de hermenéutica número 1 nos dice que mientras me sea posible, en este caso no me es posible, porque tú no le puedes decir a una persona que es una yegua, no lo puedes interpretar así. Es que tienes que averiguar cómo lucían los caballos de faraón, cómo lucían las yeguas de faraón, con qué las vestían. Tú dices, wow, ahora sí entiendo, el escritor le está hablando a una gente de su época que conocía eso, y a la muchacha que tú le dijeras, yo te comparo a esas yeguas hermosas de faraón, se sentía orgullosa porque decía, wow, me están poniendo high. Pero eso era una época. Ahora tendría que decir otra frase diferente. No sé si me hago entender. La palabra carne puede tener varios significados en las escrituras. Este significado depende del contexto, que es algo que vamos a aprender. Y contexto no es más que los versículos anteriores e inferiores de un versículo bíblico, o el capítulo anterior o interior de un versículo bíblico, o el libro entero, el texto y el contexto. O sea, la palabra carne tiene muchas interpretaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y depende del contexto en que se encuentre, los textos que sigan a ese versículo que menciona la palabra carne. Y les dejo de tarea, en este caso, Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 53, para que ustedes me digan cómo se interpretaría ahí la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 39. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Hechos, capítulo 2, versículo
26. Efesios capítulo 2, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 29. Juan capítulo 1, verso 3. Romanos capítulo 10, verso 18. Wow, pastor, ¿cómo vamos a trabajar? Sí, yo me tomo el trabajo de estudiar la escritura y preparar un estudio y usted me pide que le prepare en un seminario, yo le voy a preparar a un nivel básico, pero le voy a preparar bien preparado de tal manera que el día que usted termine este seminario, si lo pasa completamente, usted se podrá parar al lado de un seminarista de cualquier instituto bíblico y podrá interpretar la Biblia como él sin tener que haber estudiado tantos libros. Usted podrá predicar como él o como ella sin haber estudiado tantos libros. Y usted va a tener un conocimiento básico de la escritura y va a ser una persona que va a ser apto para predicar, enseñar y explicar a los demás. Así que no se preocupe por las tareas, porque a mí me pusieron muchas más tareas en los 2 seminarios que pasé y no me volví loco. Continuamos con Romanos 7:25. Gálatas 5, verso 16 al 17. Juan 6, versículo 53. O sea, Evangelio según San Juan. Hago una aclaración. Cuando yo diga Juan, solo así, me refiero a los evangelios. Pero si yo voy a referirme a alguna de las cartas, siempre voy a decir primera de Juan, segunda de Juan. Pero si yo no utilizo primera o segunda o tercera, y yo digo Juan solamente, pues, o digo Pedro solamente, bueno, en este caso no existe el Evangelio de Pedro, pero hablando de Juan como tal, pues me estoy refiriendo al Evangelio de Juan. ¿Cómo se puede encontrar el significado de una palabra específica? Por medio de las ayudas externas, como son el diccionario castellano, la concordancia exhaustiva de la Biblia, que esto es lo mejor que han creado. Esto, porque te da el significado en hebreo y el significado en griego, y es muy lindo saber que la palabra emuná, la palabra fe, no es solamente fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, hermano, pero ¿qué significa fe? Bueno, ya te lo dije, hermano, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no entendí ni papa. ¿A qué usted se refiere? Bueno, es que la fe es creer lo que no se ve. Ahora, cuando usted estudia ya con una concordancia exhaustiva como esta, la palabra emuná, que usted ve lo que significa la palabra fe, usted dice, oh, espérate, esto no se trata de creer, esto se trata de creer, pero que ese creer lleva una obediencia, obedecer. Emuná significa testimonio, emuná significa firmeza, emuná significa fidelidad. Todo eso es lo que lleva la palabra fe en español. Entonces, ¿cómo puede uno encontrar el significado de una palabra específica? Pues cuando uno ve una palabra específica, uno que no entienda, pues usa la concordancia exhaustiva de la Biblia. Puedes usar también varias versiones bíblicas. A mí me encanta esta versión judío-mesiánica, hebrea, muy buena. Sefer Dabar Aleph Tau, muy buena. Ahí yo tengo otra más hebrea. Tengo 2 más hebreas. Completamente, traducciones hebreas al español. Tengo 2 más. Esta es una de mis favoritas. Y también utilizo las diferentes versiones en español. La nueva versión Palabra de Dios para Todos Hoy. Nueva versión Viviente. Nueva versión Viva. La versión española. La versión Dios Habla Hoy. La versión Biblia de las Américas. La versión Reina Valera Contemporánea. Y empiezo a buscar un mismo pasaje en todas esas versiones para que se me vaya aclarando. Y voy aquí al diccionario en hebreo y español, voy buscando. Y al final entiendo qué significa ese pasaje. ¿A qué se refiere? Este mismo pasaje de Cantares, por ejemplo, como a yegua de Faraón te comparo, amiga mía. Si usted empieza a buscar en todas estas versiones en español, se va a dar cuenta de que no le estaba diciendo a la muchacha caballo, yegua. Entonces, debemos irnos preparando con estos libros. Usted puede mandar un buscar por Amazon fácilmente. Y el que esté interesado en tener versiones hebreas genuinas y buenas, que son mucho mejores que Cipriano Valera y que son mucho mejores
que la Biblia de las Américas son versiones hebreas muy buenas, pues también yo le puedo decir cómo obtenerla y dónde buscar y comprarla. Entonces, por el medio del estudio personal de la palabra, usted puede aprender a comprender estas palabras como carne y muchas más. También usted tiene que considerar al autor que dijo estas palabras, porque como se decía anteriormente, cada persona en cada época utilizó un lenguaje que fuera factible para que el oyente entendiera y comprendiera lo que estaba hablando. Y fue el ejemplo que puse al principio. Yo como pastor de este siglo hablaría del teléfono, de la computadora y de un carro, pero en el pasado hablarían de carros de Faraón y de saetas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que los hijos son como saetas en la aljaba, pero hoy en día nosotros no utilizamos flechas. ¿A qué se refería el autor cuando decía esa porción? Podría darle la interpretación ahora mismo, pero como no está entre los textos bíblicos que he escogido para este estudio, no se lo voy a poner de tarea. Pero sí, pensándolo bien, le voy a decir lo que significa cuando el autor dice de las Escrituras que los hijos son como aljaba, como flecha. Se refiere específicamente a que cuando el hombre iba a ser viejo o mayor y que ya no iba a tener las fuerzas de antes, al tener muchos hijos varones, en este caso, no se iba a sentir indefenso, iba a tener un pequeño ejército que le iba a proteger de los saqueadores, de los enemigos. Iban a ser como flechas. O sea, iba a ser un backup, lo que decimos hoy. Ahora, podemos ver otro ejemplo más, el término inmundo. ¿Qué significa el término inmundo cuando estudia esta palabra inmundo? Porque en Levíticos 11:26, inmundo significa una cosa. Sin embargo, en Marcos capítulo 5, verso 8, inmundo significa otra cosa. Y esto, en este caso, el contexto, repito, los versículos anteriores y posteriores, o capítulo anterior y posterior, o libros anteriores como Levítico y Marco, que están bien distanciados, le pueden explicar a usted lo que significa la palabra inmundo y por qué en Levítico inmundo significa algo y en Marcos 5:8 significa otra cosa. El término carne tiene varios sentidos. En Ezequiel 36, capítulo 36, verso 26, tiene un sentido. Sin embargo, el término carne en Efesios capítulo 2, verso 3 y Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 2, versículo 3, y Ezequiel capítulo 36 y 26, el término carne tiene un significado completamente diferente. Entonces, debemos considerar también bajo esta primera regla de hermenéutica, mientras nos sea posible darle el sentido literal a la palabra de Dios o lo que aparezca como tal y no figurado, tenemos que entender también lo que son los sinónimos totales. Quizás para algunas personas que no avanzaron en lo que es el estudio secular de la secundaria, la primaria, por razones culturales de su país y no llegaron a la secundaria, o sí pasaron pero no se acuerdan. En este caso, quiero aclarar que los sinónimos totales, son palabras que tienen un significado idéntico al de la otra palabra. Ejemplo, amigo es igual a compañero. O sea, un sinónimo total es una palabra que tiene un significado completamente igual. Por eso se le llama sinónimo total, no parcial, no que se parece, no total. Amigo, compañero. Ahora están los sinónimos parciales, que son palabras que tienen un significado parecido, pero ya no completo.
Por ejemplo, triste, melancólico. Porque tristeza es una cosa y melancolía es otra. Pero son significados sinónimos parciales. La persona estaba triste, no entendió. Me refiero a que estaba melancólico, tú sabes, estaba encogido. Son sinónimos parciales. Ahora, vemos otro ejemplo más en Proverbios, capítulo 21, verso 24. El término encarnecedor. Y perdone que esta clase se haya extendido un poquitico porque tuve que dar la introducción o un recordatorio de la primera clase que no se pudo editar ni se pudo grabar. Pero esto ya casi vamos terminando. Ahora le estoy dando bastante material, en este caso, para que usted pueda aprender y muchos ejemplos para que usted pueda entender con claridad de forma tal de que cuando pasemos a la segunda regla de hermenéutica, que son 9 en total, ya la primera usted ya esté claro lo que significa, mientras que sea posible tomar en sentido literal la palabra de la que se está mencionando o de lo que se está hablando. En Proverbios capítulo 21, verso 24, el término encarnecedor es entendido por el término soberbio. Encarnecedor se refiere a una persona soberbio en el sentido de Proverbios 21, 24. Ahora, en lo terrenal, la palabra lo terrenal en Colosenses capítulo 3, verso 5, es explicado en una serie de adjetivos que explican lo que sería terrenal. En este caso, lo que sería algo terrenal. Y cuando yo le explico el pasaje bíblico como tal, le aconsejo que busque en su Biblia en su casa, y como usted es un estudiante y está en un seminario, pues su deber es escudriñar como los creyentes de Berea, a ver si, como dice el pastor Jorge, así es. ¿Ok? No acepte lo que yo enseñe hasta tanto usted no vea que lo que yo estoy enseñando está en la Biblia y es así. Y una vez que usted vea que es así, más le vale que entonces sí lo cumpla y sí lo haga. Otro ejemplo que vemos es el aceite. En Santiago capítulo 5, versículo 14, significa lo que dice: enfermo debe seguir ungido con aceite, literal. Pero se le puede dar también sentido espiritual a la palabra, tal como la unción sanadora de Dios. Porque en Santiago 5:14 dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con aceite orarán por él, y la oración de fe. Bueno, en este pasaje bíblico se dice ungir con aceite. Se puede tomar en sentido literal de que se le echa aceite. Pero también puede significar no que se le eche aceite, sino que se le imponga las manos y que la unción sanadora de Dios va a sanar al enfermo. ¿Ven? Se puede, en este caso se puede usar de las diferentes, estas dos maneras. También el término o la palabra vino en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 significa literalmente vino, aquel que era de uso común en los tiempos bíblicos, el vino. Ok, no agua, no jugo, vino como tal. Y otro ejemplo sería lo que significa la palabra David. Me gusta mucho la Biblia hebrea porque los nombres hebreos todos tienen un significado y tienen un porqué, y formaban el carácter y señalaban el carácter de la persona, las características de la persona. Hoy le ponemos a los muchachos cualquier nombre. Porque me gustó el nombre de Ricky Márquez. Porque ese mismo nombre me gustó, Ricky. No, el nombre de... a mí me pusieron Jorge por el almanaque, por el San Jorge. Pero no se ponen a pensar lo que significa ese nombre en esa persona y cómo puede influenciar en su personalidad. En este caso, por eso que David significa amado. Jacob significa suplantador. Yeshua significa salvador. Pablo significa pequeño como tal. Y hasta aquí, mis queridos y estimados estudiantes, amigos y hermanos,
esta primera y segunda clase de hermenéutica, porque eso han sido dos pegadas, ¿no? Espero que la próxima vaya a ser más corta. Y me despido de ustedes. Cuando estemos en la iglesia me pueden llevar sus preguntas. Vamos a tener, a leer también en hebreo y en español el finalizar de lo que se debe hacer cuando se lee la palabra de Dios. Darle gracias al Señor. Aleluya en este caso. Y bueno, agradecerles al Creador de los cielos y la tierra por la bendición del estudio de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a leer una vez más la bendición por la palabra de Dios y leemos así. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav vetivanu la'ashot devrik la Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, oh Dios nuestro, Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en tu palabra, la Torah. También podemos leer en hebreo, Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher natah lanu Torah emet yased olam nateh bechonanu Baruch ata Yahweh noteja Torah. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la palabra del Señor. Y ahora oramos. Rey del universo y Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, de Rebeca, de Lea y de Raquel. También de Agar, la despreciada. Señor de Ismael y Dios nuestro. Bendito eres tú desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Yo te ruego que tú abras los ojos del entendimiento de tu pueblo, aleluya, y de aquellos que escuchen esta palabra y la estudien junto conmigo hasta el final, el día de su graduación, si tú lo permites. Da sabiduría, da entendimiento, da gracia, da, oh Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y no solamente a ellos, sino a mí también, a refrescar aquellos conocimientos que un día adquirió Dios del cielo. Y en el nombre de Cristo Jesús, corrígenos, Señor, si en algo cometemos un error. A ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén.